Eso es lo que creo yo que va a pasar. Dicho esto, se termina justo el partido. 1-0, como les dije, de parte de Argentina. Y acá viene mi predicción. ¿Qué va a pasar entre Argentina y Ecuador? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a ser el resultado? La verdad, me parte el corazón. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, por supuesto, día de editorial, día de análisis de lo que va a ser la fecha número 1 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Estados Unidos, Canadá, México, ya lo saben. No los nombro a todos porque si no voy a estar 2 días cada vez que nombro el Mundial. Pero bueno, en este caso vamos a analizar lo que es la fecha número 1 con este partido que tenemos entre Ecuador y Argentina. Yo sé que es uno de los partidos que más quieren ver, por lo menos en el canal, porque quieren ver cómo sufrimos nosotros y también quieren ver si Ecuador puede pegar el batacazo, puede meter la sorpresa y ganar en el Monumental, que es algo que Ecuador ya ha hecho hace tiempo, que ha hecho en las eliminatorias pasadas, no, en las otras, lo había logrado, lo había conseguido, bueno, lo puede volver a hacer tranquilamente, tiene equipo para hacerlo, eso es lo más importante. En este caso, bueno, Ecuador va con un técnico nuevo, un técnico que va a debutar en las eliminatorias, que va a tener su primer partido en las eliminatorias, porque recordemos que, como bien hemos analizado y hemos reaccionado acá en el canal, Argentina y Ecuador se enfrentaron en las eliminatorias pasadas con el comienzo del camino de la Escaloneta y el comienzo del camino del Alfaroneta también se han cruzado en la primera fecha y ha sido un partido muy trabado a puertas cerradas, por supuesto. En la Bombonera ha sido un partido muy trabado en el que Argentina ganó 1-0 con gol de penal de Messi. Y hasta incluso Ecuador tuvo chances para empatarlo. Por lo tanto, fue un partido muy cerrado, como así también fue de la misma manera el partido que cerró las eliminatorias, que fue la última fecha, en el que Ecuador también empata con Argentina y hasta me animaría a decir que mereció más, mereció ganarlo. Por lo tanto, yo creo que se va a dar un partido bastante cerrado también. Y dicho esto, voy a dejar de fondo para que ustedes disfruten el partido de esta selección, Ecuador y Argentina, por supuesto, en lo que fue la Bombonera, como les digo, la primera fecha. Y vamos a hablar un poco de las dos selecciones, cómo llegan, en este caso, a la primera fecha, al debut en las eliminatorias. Y después, por supuesto, sobre el final del video voy a dar mi opinión y voy a dar mi resultado para este partido, que yo sé que están esperando que diga el resultado. Para empezar, vamos a arrancar por Argentina, que es la selección local. Vamos a arrancar hablando de la selección argentina, que para mí es la selección que más certezas tiene en cuanto al 11 titular se refiere, ¿no? Está claro que también Ecuador tiene jugadores que son titulares indiscutidos, pero creo que Argentina va a ser más de lo mismo, más de lo que viene siendo, por una cuestión de que el técnico ya lo dijo en conferencia de prensa hoy, en conferencia de prensa hoy por la mañana tuvo una conferencia de prensa Lionel Scaloni, el técnico de la Escaloneta, dijo que el equipo no va a variar mucho de lo que viene siendo. Entonces, dicho esto, ¿qué equipo me imagino yo en cancha, no? Vamos a arrancar por la banda derecha. Bueno, en el arco Dibu Martínez, ya lo saben. Si Dibu Martínez está con una gamba menos, va a querer atajar igual y lo van a poner en cancha. Por lo tanto, el Dibu va a ser el arquero seguro. Molina por la banda derecha. Por la banda izquierda seguramente vaya Tagliafico, que es el jugador que jugó en la final y que venía siendo titular indiscutido. Variaba con Acuña, pero bueno, como no está Acuña, me imagino que Tagliafico es el que va a tomar la batuta en ese lado, en esa posición. Molina, como les digo, Tagliafico. Los dos centrales van a ser Otamendi y el Cuti Romero. En el mediocampo, acá sí que puede llegar a haber alguna variante, pero de no mediar ningún inconveniente, para mí van a jugar McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul. Después, por las bandas, va a ir Lionel Messi por un lado, Di María por el otro, y el 9 va a ser Julián Álvarez, supongo, de no mediar, como les digo, ningún inconveniente. Ese debería ser el 11, porque dijo que no va a variar mucho de lo que venía haciendo. Por lo tanto, uno imagina que si no va a variar mucho, el 11 va a ser el mismo. Ahora, ¿puede pasar que por actualidad y porque le quiere dar confianza juegue Lautaro Martínez en lugar de Julián Álvarez? Puede pasar. Puede pasar también que jueguen Julián Álvarez y Lautaro Martínez y decida prescindir de algún jugador en la mitad de la cancha. También puede pasar. O sea, todo es posible. Pero bueno, esa es la formación que más o menos me imagino yo. La lista de convocados ya está en el canal, ya la pueden ir a ver. Hemos analizado y hemos reaccionado a las listas de convocados de ambas selecciones. Por eso no las voy a nombrar. Las he nombrado en la fecha que analizamos a Colombia y Venezuela. Pero después dije, ¿para qué nombrarlas si ya hemos reaccionado a la lista de convocados acá en el canal? Dicho esto, bueno, vamos a pasar para el lado visitante, porque del lado de Argentina no hay mucho más para agregar, la verdad. Para el lado visitante, llega Ecuador. Ecuador llega al Monumental
como les digo, un 11 con más dudas que certezas. Y ya que terminó el primer tiempo del partido, vamos a aprovechar y vamos a pasar a lo que es la formación que puso, en este caso, Sabio Manager Ecuador, que les voy a dejar el canal en la descripción. Este es el posible 11 que va a sacar a cancha Félix Sánchez Vaz, según, como les digo, en este caso Sabio Manager Ecuador, que lo subió. Desde acá le mando un saludo grande y por supuesto vayan a suscribirse a su canal. Toda la actualidad del fútbol ecuatoriano y de la selección la tienen ahí. Y en este caso, Laboa Domínguez va a ser el arquero. Yo ahí, permítanme discernir con ese lado. Prefiero otro arquero, la verdad. No sé si va a ser Laboa Domínguez el arquero titular, pero bueno, yo creo que como mucho, qué sé yo, atajará Moisés Ramírez. No sé, no creo que Laboa Domínguez sea el arquero titular, pero bueno, todo es posible, ustedes saben. Y es más, si quieren pueden ver la lista acá. Está Laboa Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. Entonces, de estos tres no va a salir el arquero. Pero para mí el arquero va a ser Moisés Ramírez, creo yo. Pero puede pasar cualquier cosa, como les digo. Después, en lo que es la parte defensiva, tenés tres centrales, que esto es lógico porque es el esquema que va a utilizar la selección ecuatoriana, que va a utilizar el español Sánchez Vaz. Me parece que es la formación ideal, es la formación que más resultado le dio a la selección ecuatoriana en el Mundial y es la que más solidez defensiva le viene dando, así que de no me dar ningún inconveniente va a ser esta el esquema. Los tres centrales van a ser William Pacho. No sé si van a estar en este orden, quizás Pacho pueda jugar de líbero, pero van a ser los tres centrales estos. William Pacho, Félix Torres y Arboleda. ¿Por qué no va a jugar Piero? Bueno, porque Piero viene de inactividad. O sea, no creo que vuelva a tener minutos en la selección ecuatoriana en un partido tan importante como es eliminatorias. Quizás entra en el segundo tiempo, pero los tres centrales creo que está perfecto que sean estos tres: Pacho, Torres y Arboleda. Después por la banda derecha está Hurtado. Recordemos que también otro de los que vienen teniendo inactividad despreciado, por lo tanto no creo que sea titular. Así que Hurtado puede ser una alternativa buena por la banda derecha. Por la banda izquierda ya está cubierta, ya lo saben. Este sí es un jugador inamovible de esta selección y que para mí, entre él y Valencia, debería estar el capitán de esta selección también. Pervis Estupiñán estoy hablando, por la banda izquierda va a jugar sí o sí. Después en la mitad de la cancha acá vienen un poco las dudas porque todos dicen que Grueso va a ser titular, pero quizás patea el tablero y Félix Sánchez Vaz se juega por otro jugador, no sé. Pero Grueso, bueno, según, como les digo, Sabio Manager, va a ser el 5. Por la banda derecha lo tenés a Cifuentes, o interno derecho, mejor dicho, Cifuentes, y Moisés Caicedo, otro de los acompañantes de Grueso. Esto va a convertirse en Moisés Caicedo y Grueso jugando de doble 5, y Cifuentes un poco más suelto, obviamente haciendo el rol de ir a cubrir los espacios que vayan dejando las subidas de los laterales, bueno, y más cosas. Y después, arriba, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Como les digo, esa es la formación que está armada en base a lo que se informó Sabio Manager, así que desde acá un saludo grande. Esa puede llegar a ser la formación, puede llegar a ser, puede variar algún que otro jugador, sí, también. Puede llegar a salir Gonzalo Plata, lo puede llegar a poner a Johan Julio, no sé. Puede pasar cualquier cosa, lo vuelvo a repetir. Pero no va a salir de esos 11, o sea, de esos 11, 13 jugadores que les fui nombrando, no va a salir de ahí, porque son jugadores que vienen siendo titulares, que vienen teniendo minutos en la selección ecuatoriana, y creo yo que, como les digo, Félix Sánchez Vaz ya sabe, ya tiene la base del equipo. Solo hay que ver algunas que otras cosas que vayan surgiendo en base a vayan pasando los minutos. Uno va a poder acomodar fichas, va a poder decir, bueno, saco a este y lo pongo a este. Está claro que todavía no tiene el 11 ideal, todavía no tiene a los 11 jugadores que puedan salir de memoria a la cancha. No es como en caso de la selección argentina, que sí lo tiene. Ecuador todavía tiene que probar jugadores, todavía tiene muchos jugadores a prueba. En el caso de Gonzalo Plata, tiene que demostrar que se fue al fútbol de Qatar y que sigue teniendo nivel de selección. Yo lo dije varias veces en el canal secundario cuando hemos analizado a Gonzalo Plata en el Al-Sadd de Qatar. Lo he dicho varias veces que para mí es una prueba de fuego esto. La prueba de fuego de Gonzalo Plata va a llegar cuando le toque jugar en la selección ecuatoriana. Es así. Gonzalo Plata está en un fútbol que no es muy competitivo, la viene rompiendo, obvio, pero acá es cuando tiene que demostrar. Entonces, mañana frente a Argentina va a tener su posibilidad, me imagino yo, que Félix Sánchez Vaz le va a dar su voto de confianza y va a decir, demostrame en cancha que por más que te hayas ido, seguís siendo vos.
Eso es lo que creo yo que va a pasar. Dicho esto, se termina justo el partido. 1-0, como les dije, de parte de Argentina. Y acá viene mi predicción. ¿Qué va a pasar entre Argentina y Ecuador? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a ser el resultado? La verdad, me parte el corazón tener que dar una predicción en este caso, porque obviamente quiero que gane Argentina, pero le tengo mucho aprecio a Ecuador. Ustedes lo saben que le tengo mucho aprecio a Ecuador. Y siento que puede llegar a meter el batacazo, así que voy a tirarla de tibio. Voy a tirarla de tibio y voy a tirar un resultado que sea un empate en 1. Voy a tirarla de tibio. No, mejor no. Me voy a mojar. Voy a dar el golpe sobre la mesa. Voy a decir que Argentina gana 2-1. Dicho esto, quiero que todos ustedes vayan ahí a los comentarios y dejen su predicción. Dejen su resultado exacto, Exacto. Y si quieren también pueden dejar a los goleadores. Pueden dejar quiénes van a meter los goles. Desde mi punto de vista, creo que Argentina está pasando por un muy buen momento y Ecuador, no lo contrario, pero está pasando por un momento de ver cuál es el once inicial. Entonces, con esas pruebas, puede pasar que te enfrentes a un equipo que ya viene consolidado y te toque perder. Puede pasar. Pero no creo que se le haga fácil este partido a Argentina, porque ya acá en Argentina hay muchos que empiezan a decir no, ganamos fácil, y no es así. Ecuador es un equipo muy complicado de enfrentar. Entonces voy a decir 2-1 a favor de Argentina. Si no es 2-1 será 1-1. Pero bueno, como les digo, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los espero mañana en el resumen de este partido, en el análisis de este partido. A ver si me van a ver llorar un ratito. Después de que Argentina pierda con Ecuador, veremos qué va a pasar. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau.